a 27.000 pies sobre Kassel, Alemania. 30 de julio de 1943. Los dedos del sargento de Estado Mayor Michael Aruth están entumecidos dentro de sus guantes eléctricos. La temperatura en la sección de cola del B-17 Tandleo ronda los 40 grados Fahrenheit. A través de la burbuja de plexiglas de su puesto de cola, observa cómo los Messerschmitt Bf y los Ashow 9 se forman detrás de la formación de bombarderos. Los cuenta. 8, 10, 15 cazas organizándose como lobos, a punto de lanzarse sobre una presa herida. El intercomunicador crepita. Artillero de cola, ¿los ves? Es el teniente Brink, el piloto. Su voz es tensa. Los veo, señor, responde Aruth. Tiene 23 años, pero sus compañeros lo llaman el chico porque parece aún más joven, quizá de 17, con su rostro liso y su complexión ligera. Pesa unos 130 libras mojado. Los otros artilleros bromean diciendo que debería comer más. Lo que no saben es que este joven desnutrido de Springfield, Massachusetts, está a punto de reescribir el manual de artillería aérea. Aruth entrecierra los ojos a través de su mira K-13. Las crucetas están ahí precisas y matemáticas, exactamente como se las enseñaron en la escuela de artillería. Pero hay un problema. El problema que lo ha estado carcomiendo durante semanas. El problema que ha matado a hombres. El sistema de puntería estándar asume que dispararás a los cazas atacantes entre 400 y 600 yardas, el alcance del libro que cada instructor machacó en cada alumno. Pero Aruth ha visto cómo esos disparos de manual fallan una y otra vez. Ha visto las trazadoras arquearse por el aire vacío mientras los cazas alemanes vierten fuego de cañón sobre los B-17. Ha visto bombarderos explotar. Los ha visto girar hacia la tierra dejando estelas de humo negro. Ha visto paracaídas abrirse demasiado tarde o no abrirse en absoluto. Los Messerschmitt están más cerca ahora. 500 yardas el alcance estándar de disparo. Las manos de Aruth descansan sobre las empuñaduras de las dos ametralladoras calibre .50, pero no dispara. Todavía no. Sus compañeros no saben lo que está a punto de hacer. Su comandante de escuadrón no lo sabe. Toda la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos no sabe que este chico flacucho con solo 3 años de educación secundaria ha descubierto algo que está a punto de cambiarlo todo. Lo que los pilotos de la Luftwaffe que se lanzan en picado hacia el Tandleo no saben es que están a punto de encontrarse con el artillero de cola más letal de la historia estadounidense. Y lo que lo hace letal no es seguir las reglas, sino romperlas. 6 meses antes, las pérdidas de bombarderos estadounidenses sobre Europa habían alcanzado niveles catastróficos. Durante la semana del 8 al 14 de octubre de 1943, un periodo que se conocería como la Semana Negra, la octava Fuerza Aérea perdió 140 bombarderos pesados en solo 7 días. No eran solo máquinas, eran casi 1.500 hombres muertos, heridos o capturados. Una tasa de pérdidas del 13% por misión. Las matemáticas eran brutales y simples. A ese ritmo toda la fuerza de bombarderos sería destruida antes de la primavera. El problema no eran los bombarderos. El B-17 Flying Fortress estaba erizado con 13 ametralladoras calibre .50. Los ingenieros de Boeing habían construido un puercoespín volador, un arma de 10 hombres diseñada para abrirse paso a tiros hasta el objetivo y regresar. El problema era que las púas del puercoespín no estaban golpeando nada. Los analistas de inteligencia de la octava Fuerza Aérea revisaron meticulosamente las filmaciones de las cámaras de las armas y los informes posteriores a la acción. Los números contaban una historia sombría. Por cada 100 disparos realizados por los artilleros de bombardero, menos de 2 impactaban realmente en un caza atacante, una tasa de acierto inferior al 2%. Los pilotos alemanes habían aprendido a explotar los huecos. Atacaban desde arriba a las 12 en punto, donde las armas de morro del B-17 tenían alcance limitado. Atacaban desde abajo a las 6 en punto, subiendo a toda velocidad desde debajo del avión, donde el artillero de la torreta ventral no podía girarlo bastante rápido.
y de manera más devastadora perfeccionaron el ataque frontal, cerrando a velocidades combinadas que superaban las 600 millas por hora, disparando sus cañones de 20 milímetros y cohetes de 30 milímetros, y rompiendo el contacto antes de que las armas de los bombarderos pudieran seguirlos. Las fuerzas aéreas del ejército lo intentaron todo. Experimentaron con diferentes formaciones cajas cerradas, que concentraban el fuego pero hacían a los bombarderos más fáciles de alcanzar por la artillería antiaérea. Formaciones sueltas que daban a cada avión espacio para maniobrar, pero dejaban huecos que los cazas alemanes explotaban. Modificaron los B-17 añadiendo torretas de barbilla para cubrir la posición alta de las 12. Entrenaron a los artilleros sin descanso en el tiro con deflexión, el arte de adelantar un blanco en movimiento, apuntando no a dónde está el enemigo, sino a dónde estará cuando lleguen tus balas. Pero el tiro con deflexión era increíblemente difícil. Un Messerschmitt Bf-109, atacando a 300 millas por hora, se mueve 440 pies por segundo. Una bala calibre .50 viaja a unos 2.900 pies por segundo. A 600 yardas, es decir, 1.800 pies, la bala tarda 6 décimas de segundo en llegar al blanco. En ese tiempo, el caza se mueve 264 pies. El artillero debe apuntar más de 6 longitudes de avión por delante del objetivo. Todo esto en combate a 40 grados mientras su bombardero rebota en la turbulencia mientras lucha contra la anoxia por una línea de oxígeno dañada, mientras las trazadoras y los proyectiles de cañón desgarran el aluminio a su alrededor, y sus amigos están muriendo. Todos los expertos coincidían en que los artilleros de bombardero debían disparar al alcance reglamentario de 400 a 600 yardas, utilizando los principios estándar de deflexión. Sigue el entrenamiento. Confía en la doctrina. El problema era que la doctrina estaba matando a todo el mundo. Durante los últimos 6 meses de 1943, la octava Fuerza Aérea perdió más de 600 bombarderos a manos de los cazas alemanes. Esos son 6.000 hombres que siguieron las reglas hasta la tumba. Solo el 25% de las tripulaciones de bombardero completaban sus 25 misiones. El resto estaban muertos lisiados o pudriéndose en campos de prisioneros alemanes. Las estadísticas gritaban que algo fundamental estaba mal, pero las instituciones no cambian fácilmente. Las fuerzas aéreas del ejército habían invertido millones en entrenar a 214.000 artilleros aéreos en la técnica correcta, instructores de tiro que jamás habían disparado un solo tiro en combate, escribían los manuales y dirigían las escuelas. Conocían las matemáticas, la balística, la teoría. Lo que no sabían era que su teoría era ficción. Haría falta un chico flaco de Massachusetts, con el desprecio por la autoridad propio de un desertor de secundaria, para descubrir lo que todos los expertos habían pasado por alto. Michael Louis Arut nació el 31 de julio de 1919, hijo de inmigrantes libaneses en Springfield, Massachusetts. Su padre, Salam, trabajaba en una fábrica textil. Su madre, Dora, lavaba ropa para otros para ayudar a llegar a fin de mes. Michael creció durante la Gran Depresión en un vecindario donde nadie tenía mucho, pero todos sabían arreglárselas. Asistió a la Springfield Technical High School, pero abandonó después de 3 años para ayudar a mantener a su familia. Consiguió un trabajo semicalificado. No se le daban bien los libros. Tampoco se le daba bien la autoridad. Lo que sí se le daba bien era ver patrones que otros no veían y confiar en sus propias observaciones por encima de lo que le decían. El 25 de agosto de 1942, 3 meses después de cumplir 23 años y 8 meses después de Pearl Harbor, Arut entró en la oficina de reclutamiento del ejército en Springfield. Estaba soltero subempleado y pensó que el ejército lo alimentaría mejor de lo que su sueldo le permitía. El reclutador miró a aquel chico de 130 libras y probablemente pensó en carne de cañón. Arut pensó que era un trabajo. Ninguno de los dos podía haber previsto que aquel joven aparentemente común se convertiría en el artillero aéreo con más derribos en la historia de Estados Unidos. Las fuerzas aéreas del ejército enviaron a Arut por el conducto estándar de entrenamiento, instrucción básica en Greensboro, Carolina del Norte.
Escuela de Artillería en Fort Myers, Florida. Los instructores le enseñaron a desarmar y volver a montar una ametralladora Browning calibre .50 con los ojos vendados. Le enseñaron a despejar atascos en altura usando guantes pesados. Le enseñaron ángulos de deflexión y cálculos de adelanto. Le enseñaron a disparar a 400-600 yardas. Harut asentía, absorbía lo que le parecía útil y guardaba sus dudas. Para junio de 1943, el sargento de Estado Mayor Harut fue asignado al 527 Escuadrón de Bombardeo, 379 Grupo de Bombardeo, con base en RAF Kimbolton, en Cambridge, Inglaterra. Era el artillero de cola del B-17 número 4D299896, apodado Tandleo, un nombre tomado de un personaje sensual de una película popular. El puesto de artillero de cola era al mismo tiempo el más importante y el más aislado del bombardero. Te sentabas solo en una burbuja de plexiglas que sobresalía de la parte trasera del avión, mirando hacia atrás, mientras el mundo se alejaba. Cuando los cazas alemanes atacaban desde atrás su ángulo preferido, tú eras la última línea de defensa. Y también eras el que tenía más probabilidades de morir. El puesto de cola tenía la tasa de bajas más alta de cualquier posición en el B-17, quizás solo comparable a la torreta ventral. En sus primeras misiones de combate en junio y a principios de julio, Harut hizo lo que le habían enseñado. Esperó a que los cazas enemigos llegaran a 600 yardas. Calculó la deflexión. Disparó ráfagas controladas. Vio sus trazadoras fallar. Vio caer a otros bombarderos. Y empezó a pensar. El momento de revelación no llegó en combate, sino en tierra durante las interminables horas entre misiones, cuando las tripulaciones trataban de no pensar en la siguiente. Harut estaba limpiando sus armas pasando parches por los cañones cuando se le ocurrió una idea. ¿Y si todo lo que le habían enseñado estaba mal? ¿Y si el problema no eran los artilleros? ¿Y si el problema era la doctrina? El razonamiento de Harut era simple, casi infantil por lo directo. El manual decía que había que disparar a 400-600 yardas porque ahí tenías la mejor probabilidad de acertar. Pero Harut había notado algo para cuando un Messerschmitt alcanzaba las 600 yardas, ya estaba dentro de su propio alcance de fuego. Los cañones alemanes de 20 mm tenían un alcance efectivo de 600 yardas. Los cohetes de 30 mm eran efectivos más allá de 800 yardas, lo que significaba que si esperabas el alcance del libro antes de disparar el piloto alemán, ya te había estado disparando a ti. El bombardero ya estaba recibiendo daño antes de que el artillero siquiera entrara en acción. La iniciativa le pertenecía al atacante. Pero ¿qué pasaría si se invirtiera esa dinámica? Y si empezabas a disparar antes, mucho antes de que el piloto alemán esperara fuego de respuesta, antes de que hubiera fijado su objetivo, antes de que estuviera dentro de su propio alcance óptimo de tiro? El manual decía que eso era un desperdicio. Los manuales decían que la probabilidad de impacto a 900 yardas era insignificante. Los manuales decían que consumirías munición sin ningún efecto. Los manuales, pensaba Harut, habían sido escritos por personas a las que nunca les habían disparado. Así que empezó a experimentar. En la misión sobre Kassel, el 30 de julio de 1943, Harut tomó su decisión. Cuando los Messerschmitt se formaron detrás de la corriente de bombarderos, en lugar de esperar a que se acercaran a 600 yardas, abrió fuego a 900. Los otros artilleros pensaron que había perdido la cabeza. Harut está desperdiciando munición otra vez, murmuró alguien por el intercomunicador. Pero ocurrió algo notable. Los cazas alemanes se dispersaron. Rompieron formación. No lanzaron sus ataques con la misma agresividad. Un piloto de caza que ataca a un bombardero necesita estabilizar su avión, alinear el disparo y mantenerse firme durante esos 2 o 3 segundos críticos mientras dispara. Pero el fuego temprano y agresivo de Harut interrumpió ese proceso. Los pilotos de Messerschmitt se encontraron volando a través de corrientes de trazadoras calibre .50, antes de lo que esperaban. El instinto humano tomó el control. Se encogieron. Dudaron. Rompieron el ataque para intentarlo de nuevo. Y cuando lo intentaron otra vez, Harut seguía disparando. No estaba intentando acertarles a 900 yardas, aunque ocasionalmente lo hacía.
Estaba intentando arruinar sus ataques antes de que comenzaran. El verdadero genio de la técnica de Harut se hizo evidente cuando los cazas cerraron a menos de 600 yardas. Ahora volaban a través de una corriente continua de fuego que ya los había forzado a salirse de sus ángulos de ataque óptimos. Ya no estaban atacando un objetivo. Estaban entrando en una zona de muerte. Las dos ametralladoras calibre .50 de Harut martilleaban disparos en ráfagas largas. El libro decía ráfagas cortas para conservar munición y evitar el sobrecalentamiento. Harut disparaba hasta que sus blancos morían o huían. En esa misión del 30 de julio sobre Kassel, la técnica funcionó. Harut derribó 3 Messerschmitt Bf-109, pero el costo fue brutal. Un proyectil de cañón de 20 mm destrozó la línea de oxígeno de la sección de cola. Harut siguió disparando mientras su visión se estrechaba y sus pensamientos se volvían pesados y lentos por la anoxia. Otro proyectil atascó una de sus armas, la desatascó con los dedos entumecidos y reanudó el fuego. Un fragmento de metralla le atravesó el hombro. Siguió disparando. Cuando los cazas finalmente rompieron el contacto, Harut había destruido su cuarto avión alemán del día. Cuando el tandleo regresó renqueando a Kimbolton, la sección de cola del bombardero parecía haber pasado por una trituradora. Harut salió de su puesto con la chaqueta de vuelo empapada en sangre y se desplomó. Lo llevaron al hospital de la base, donde los médicos le extrajeron fragmentos de metal del hombro y lo trataron por privación de oxígeno. Pero lo que ocurrió después resultaría más importante que las heridas. Los oficiales de inteligencia interrogaron a la tripulación. Cuando llegaron a la afirmación de Harut de haber destruido 4 aviones enemigos, la sala quedó en silencio. 4, repitió el oficial de inteligencia de mayor rango. En una sola misión. El escepticismo era evidente. Los pilotos de caza ocasionalmente lograban 4 derribos en un solo combate, pero volaban P-47 o P-51. Que un artillero de bombardero reclamara 4 victorias sonaba a fantasía estrés de combate o mentira descarada. Los artilleros de bombardero no se convertían en ases. No era posible. Pero el teniente Brink, el piloto, respaldó a su artillero de cola. Vi explotar a 2 de ellos. El navegante vio caer otro envuelto en fuego. El artillero de cintura derecha confirma el cuarto. Otras tripulaciones de la formación aportaron testimonios corroborantes. Las filmaciones de la cámara de armas granuladas y temblorosas mostraban fogonazos y al menos 2 impactos visibles. El consumo de munición de Harut, contaba su propia historia, había disparado casi el doble de lo que sugería la doctrina reglamentaria. Los oficiales de inteligencia enviaron su informe por la cadena de mando, con una recomendación La Cruz por servicio distinguido. Pero había un problema. Cuando los instructores de artillería del mando de entrenamiento se enteraron de la técnica de Harut, quedaron horrorizados. Abrir fuego a 900 yardas ráfagas largas, en lugar de pares controlados, aquello violaba todos los principios de la artillería aérea. Se celebró una reunión acalorada en el cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea, en High Wycombe. Los especialistas en doctrina de tiro argumentaron que el éxito de Harut era una anomalía estadística simple suerte, combinada con errores alemanes. Sostuvieron que su técnica, si se adoptaba de forma generalizada, llevaría a un desperdicio de munición al desgaste de los cañones y a ningún aumento real de la eficacia. Tuvo suerte, insistió un coronel. Si todos empiezan a disparar a lo loco a 900 yardas, nos quedaremos sin munición antes de quedarnos sin alemanes. La sala estalló. Los comandantes de escuadrones operativos respondieron con fuerza. Señalaron las tasas de pérdidas. Señalaron a las tripulaciones que no regresaban a casa. Señalaron las pruebas de las cámaras de tiro, que demostraban que la doctrina estándar no estaba funcionando. Con todo respeto, señor, dijo un teniente coronel, con la voz tensa por una ira contenida, las matemáticas no se preocupan por la doctrina. Si el sargento Harut puede derribar 4 cazas en una misión usando su técnica y nuestro artillero promedio derriba 0 usando la suya, ¿qué es exactamente lo que estamos defendiendo? El debate podría haber quedado en lo académico de no ser por un factor crucial.
El mayor general Frederick L. Anderson, comandante del Bomber Command, había sido piloto de caza en la Primera Guerra Mundial. Había volado misiones cuando el combate aéreo aún se estaba inventando. Entendía que las mejores tácticas provenían de los hombres que sobrevivían al combate, no de los hombres que diseñaban cursos de entrenamiento. Anderson escuchó a ambas partes y luego tomó su decisión. «Pruébenlo», ordenó. «Envíen al buen sargento a hablar con nuestros otros artilleros. Que les explique lo que está haciendo. Veamos si funciona para alguien más además de él». Luego se volvió hacia el coronel de la escuela de artillería. «Y mientras lo estamos probando, usted no interferirá con la técnica del sargento Harut, ni recomendará ninguna acción disciplinaria. ¿Está claro?». Estaba claro. Pero Anderson fue más allá. Aprobó la cruz por servicio distinguido para Harut. La cita publicada en enero de 1945 diría: «El sargento de Estado Mayor, Harut, derribó 3 aviones enemigos, y aun cuando la línea de oxígeno del avión estaba rota, una de sus armas se atascó y él resultó gravemente herido. Permaneció en su puesto, reparó su arma, reanudó el fuego y destruyó el 4.º avión. Mientras tanto, la noticia se propagó por el 379 PONATO grupo de bombardeo. Otros artilleros de cola empezaron a preguntarle a Harut por su técnica. Para mediados de agosto ya se había recuperado de sus heridas y volvía a volar misiones. Esta vez tenía público. Los datos comenzaron a llegar durante agosto y septiembre de 1943. Los artilleros de cola del 379 grupo que adoptaron la técnica de fuego temprano y agresivo de Harut informaron un cambio notable en el comportamiento de los cazas alemanes. Los Messerschmitt y los Focke-Wulf 190 seguían atacando, pero se aproximaban con más cautela. Rompían el ataque antes. Sus pasadas eran menos precisas. Los analistas de inteligencia empezaron a correlacionar las tasas de pérdidas de bombarderos con la agresividad del fuego defensivo. Los grupos cuyos artilleros adoptaban el método de Harut mostraban reducciones estadísticamente significativas en las pérdidas por ataques de cazas. No era magia, era psicología aplicada. Los pilotos de caza, como todos los seres humanos, operaban con cálculos de riesgo y recompensa. Si el riesgo aumentaba, si el fuego defensivo comenzaba antes y continuaba de forma más agresiva, algunos pilotos de manera subconsciente reducían su agresividad. Pero el propio Harut aún no había terminado. El 6 de septiembre de 1943, el Tandleo formó parte de un ataque contra Stuttgart, Alemania. La misión salió mal desde el principio. El fuego antiaéreo pesado dañó a varios bombarderos sobre el objetivo. Los cazas alemanes golpearon con fuerza a la formación durante la retirada. Harut, de nuevo en su puesto de cola, abrió fuego a su distancia estándar de 900 yardas. En el combate continuo que siguió, derribó 2 Messerschmitt Bf-109 más, pero el Tandleo sufrió daños graves. 2 motores estaban fallando. El bombardero perdía altura. No iban a lograr regresar a Inglaterra. El teniente Brink tomó la decisión. «Amerizaremos. Todos prepárense para un aterrizaje en el agua». Apenas estaban sobre el Canal de la Mancha. La alternativa era suelo alemán y un campo de prisioneros de guerra. La tripulación arrojó todo lo que estaba suelto: armas, munición, equipo, tratando de aligerar el avión. Harut abandonó a regañadientes su puesto de cola y se movió hacia adelante. El B-17 impactó contra las frías aguas del canal a 120 millas por hora. El golpe fue como chocar contra hormigón. El avión se partió, pero la tripulación sobrevivió. Lanchas de rescate británicas los recogieron en menos de 2 horas. Todos regresaron a la base. Harut volvió a volar misiones de combate en menos de una semana. Su reputación se extendía más allá del 379 grupo de bombardeo. Otras unidades solicitaron información sobre su técnica. La resistencia del mando de entrenamiento se estaba desmoronando bajo el peso de las pruebas. Para octubre de 1943, una doctrina de tiro revisada empezó a filtrarse por la 8ª Fuerza Aérea, incorporando con cautela elementos del enfoque de Harut. Las nuevas directrices autorizaban a los artilleros a abrir fuego a distancias mayores, cuando fuera tácticamente apropiado.
Era lenguaje burocrático, una forma de salvar las apariencias y admitir que el chico flaco de Massachusetts había tenido razón y que los expertos se habían equivocado. Harut voló su 14ª y última misión de combate a comienzos de 1944. Su cuenta oficial quedó en 17 aviones enemigos destruidos, la cifra confirmada más alta de cualquier artillero de bombardero estadounidense en toda la guerra. Algunos historiadores creen que el número real fue mayor. La naturaleza del combate aéreo hacía que la confirmación precisa fuera difícil. Cuando 3 artilleros de distintos bombarderos disparaban contra el mismo Messerschmitt, quien recibía el crédito cuando caía, los registros oficiales solo reflejaban aquellos derribos que podían atribuirse de forma inequívoca a Harut en solitario. Otros artilleros de bombardero que adoptaron tácticas defensivas agresivas similares empezaron también a conseguir victorias. Los pilotos alemanes se dieron cuenta. Los informes de posacción de la Luftwaffe de finales de 1943 señalaban el aumento de la ferocidad del fuego defensivo de los bombarderos estadounidenses. Un piloto de caza alemán, el Oberleutnant Hans-Georg Burger, del Jagdgeschwader 26, escribió en su diario: «Los artilleros estadounidenses se han vuelto más peligrosos. Ahora abren fuego antes de que estemos en la posición adecuada. Se necesitan nervios de acero para continuar el ataque, atravesando este muro de trazadoras. Muchos de nuestros pilotos más jóvenes rompen el ataque demasiado pronto». El impacto estratégico fue medible. Durante las brutales misiones de julio y agosto de 1943, antes de que la nueva táctica se difundiera, la 8ª Fuerza Aérea sufría pérdidas promedio de alrededor del 7% por misión, a causa de los cazas enemigos. Para marzo y abril de 1944, con más artilleros empleando fuego temprano y agresivo, las pérdidas frente a cazas habían caído a alrededor del 3%. La diferencia no se debió únicamente a la técnica de un solo hombre. Los cazas de escolta de largo alcance, como el P-51 Mustang, desempeñaron un papel crucial, pero las tácticas de artillería contribuyeron de forma significativa. Si se hacen los cálculos de manera conservadora, si la mejora en las tácticas de artillería redujo la tasa de pérdidas en apenas un 1%, a lo largo de 6 meses de operaciones, eso equivale aproximadamente a 75 bombarderos y 750 hombres, 750 padres, hermanos e hijos, que regresaron a casa en lugar de morir sobre Alemania. Los veteranos del 379 o Grupo de Bombardeo sabían exactamente a quién debía atribuirse ese mérito. Después de la guerra, uno de los compañeros de tripulación de Harut, el artillero de cintura Frank Morrison, le escribió una carta. El pasaje relevante decía: «Mike, nos burlábamos de ti por desperdiciar munición. Pero tú tenías razón y nosotros estábamos equivocados. Pienso en las tripulaciones que se perdieron en los primeros días antes de que los muchachos aprendieran a luchar como tú luchabas. Salvaste muchas vidas, amigo. Gracias a ti volvimos a casa». La historia se vuelve aún más notable. La carrera de combate de Michael Harut terminó a principios de 1944, cuando había acumulado suficientes misiones para ser rotado de regreso. Las fuerzas aéreas del ejército querían utilizarlo como instructor de artillería, pero Harut no tenía interés en enseñar. Ya había cumplido con su parte. Para 1944, las escoltas de caza estadounidenses habían neutralizado en gran medida la amenaza de los cazas de la Luftwaffe. Las lecciones de 1943, pagadas con sangre y aprendizaje, habían sido absorbidas por la doctrina y el entrenamiento. Los nuevos artilleros que llegaban a Inglaterra aprendían el fuego defensivo agresivo como procedimiento estándar, sin saber nunca que había sido inventado por un desertor de secundaria que confió en sus propios ojos más que en los manuales. Harut nunca buscó fama, no concedió entrevistas, no asistió a reuniones de veteranos. Cuando el ejército quiso publicitar su historial, se negó. En 1958, fue seleccionado como portador honorario del féretro, en la ceremonia que estableció la tumba del soldado desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington.
un reconocimiento a su condición de artillero aéreo, con más derribos en la historia de Estados Unidos. Asistió porque era un honor, y porque no se trataba de él, sino de todos ellos. Michael Louis Arut regresó a Springfield, Massachusetts, en 1944. Se casó, formó una familia y volvió al trabajo. Nunca habló mucho de la guerra. Sus hijos sabían que su padre había sido artillero, pero no entraba en detalles. Las medallas permanecieron en un cajón, la cruz, por servicio distinguido, la cruz de vuelo. Distinguido la medalla aérea con 2 hojas de roble, el corazón púrpura, toda esa condecoración que significaba que había estado en lugares y hecho cosas que prefería olvidar. Pero el legado de su innovación perduró de maneras que él nunca llegó a ver. El principio que descubrió que un compromiso temprano y agresivo desorganiza las tácticas enemigas, incluso sin lograr impactos, se convirtió en fundamental para la doctrina defensiva aérea. Cuando el B-29 Superfortress entró en servicio en el Pacífico, sus artilleros se entrenaron con principios que debían mucho a la experiencia de combate de Arut. El concepto se extendió más allá de la artillería aérea. En la era de los reactores, la idea de que los sistemas defensivos deben enfrentarse a las amenazas al máximo alcance posible, obligándolas a reaccionar en lugar de ejecutar ataques planificados, se volvió estándar. Los sistemas modernos de defensa aérea integrada, desde el escudo de misiles Aegis hasta las baterías Patriot, encarnan el mismo principio básico: atacar temprano, atacar con agresividad y forzar al atacante a responder a ti. El análisis estadístico reivindicó por completo a Arut. Los estudios de posguerra realizados por la Oficina de Control Estadístico de las Fuerzas Aéreas del Ejército demostraron que las formaciones de bombarderos con artilleros agresivos sufrían entre un 20 y un 30% menos de pérdidas que aquellas cuyos artilleros esperaban el alcance óptimo de disparo. El estudio concluyó que el efecto psicológico del fuego defensivo temprano impactaba de forma significativa la eficacia de los ataques enemigos, independientemente de la probabilidad de impacto. En jerga militar, eso significaba que Arut tenía razón. En lo que respecta a artilleros de bombardero, 17 victorias confirmadas siguen siendo un récord estadounidense que nunca ha sido superado. Los artilleros británicos del Bomber Command de la RAF obtuvieron cifras más altas. Wallace McIntosh, artillero de cola de un Lancaster, fue acreditado con 8 derribos confirmados y varios probables, pero ningún artillero estadounidense igualó la cuenta de Arut. Parte de ello fue circunstancial. Para finales de 1944, la superioridad aérea aliada sobre Europa era tan completa que los cazas alemanes rara vez desafiaban a las formaciones de bombarderos. La ventana para que los artilleros aéreos se convirtieran en ases se había cerrado. Arut había estado en el lugar adecuado en el momento adecuado, con la combinación justa de habilidad, valentía y pensamiento innovador. Michael Arut murió en febrero de 1990, a los 70 años. Su obituario en el Springfield Republican mencionó su servicio y sus medallas, pero no explicó lo que había logrado. Algunos veteranos supervivientes asistieron a su funeral. En la ceremonia sabían que el representante de Massachusetts, Richard Neal, había introducido un homenaje en el registro del Congreso, calificando a Arut como uno de los héroes olvidados de la Segunda Guerra Mundial. La lección de la historia de Michael Arut no es complicada. A veces las personas más cercanas a un problema ven soluciones que los expertos pasan por alto. A veces el chico que abandonó la secundaria entiende lo que los hombres con títulos avanzados no entienden. A veces el valor consiste en confiar en tus propias observaciones por encima de la doctrina aceptada. Y a veces la diferencia entre la supervivencia y la muerte se reduce a una sola persona dispuesta a romper las reglas, cuando esas reglas están matando a la gente. 750 hombres regresaron a casa de la guerra porque un chico flaco de Massachusetts descubrió una mejor manera de luchar. Nunca pidió reconocimiento. Simplemente hizo su trabajo. Y probablemente eso sea lo más extraordinario de él.